Dios está contigo. Bueno, un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestra emisora, en nuestras redes sociales, Busco en Ti Radio, donde estás no es el final. Y de verdad agradecerle a las personas que nos escuchan por nuestra emisora también. Yo creo que es un tiempo bueno, una oportunidad que nosotros tenemos para reconciliarnos con nosotros mismos, porque realmente yo creo que aprender de lo que se nos está enseñando es reconciliarnos con nosotros mismos, porque en ocasiones perdemos mucho tiempo realmente de lo que tenemos que aprender. Se nos muestran muchas personas que nos están guiando por ese camino, pero yo creo que en ocasiones somos reacios a entender lo que es una revelación, lo que realmente es lo que nosotros tenemos que asimilar para poder dar a conocer a los demás. En el día de hoy, pues tenemos el privilegio de contar nuevamente con nosotros, con Guillermo, perdón, con Eduardo Villegas y su segmento Para Vivir. Un segmento realmente que nos trae muchas enseñanzas que son, podríamos decirlo, que son vivencias con propósitos para cada uno de nosotros. Pero bueno, demos la bienvenida, Eduardo, ¿cómo estás? Hola Jorge, mil gracias. Una vez más encantado de estar acá en este programa en la emisora Busco en Ti. El pastor John Austin y su esposa Dodie fundaron la iglesia Leywood a mediados del siglo pasado. Hoy en día la iglesia es pastoreada por el muy famoso Joel Austin, pero muy poca gente sabe que en el año 81, cuando tenía 48 años de edad, Dodie, la pastora, fue diagnosticada de un cáncer terminal y se le pronosticaron pocos meses o quizás años de vida. Ella no se quedó tranquila. Ella se buscó un montón de citas bíblicas sobre sanidad. Particularmente le gustaba mucho aquella que dice en el Salmo 118, que dice, no moriré, sino viviré y contaré las maravillas de mi Dios. Y empezó a repetirla. Y el pastor Joel dice que la mamá parecía una grabadora, constantemente todo el día repitiendo citas bíblicas de sanidad. Sin embargo, no fue en vano. Hoy día tiene 88 años, atiende todavía cada servicio, cada domingo el servicio de Lakewood y lidera en varios ministerios, entre ellos el de oración y de intercesión. Yo soy Eduardo Villegas y este es el programa Para Vivir por tu emisora Busco en Ti. Yo quiero hablarte del poder de la palabra viva. Los seres humanos somos, según la Biblia, espíritu, alma y cuerpo. Primero está lo más alto el espíritu, segundo el alma y abajo el cuerpo. En el alma es donde conectamos con el espíritu o con el cuerpo, donde decidimos si nos enfocamos en lo espiritual o en lo natural. Cuando nos deprimimos, lo cual ocurre en nuestra alma, también nos desalentamos físicamente, ¿verdad? Nos encorvamos, no queremos movernos, nos caminamos un poco más lentos. Cuando nos enamoramos, andamos más sonrientes, más soñadores, nuestro cuerpo reacciona. Cuando tenemos éxito, ganamos un reconocimiento, una promoción, nos sentamos más derechos. Porque nuestra alma prevalece sobre nuestro cuerpo. Algo parecido ocurre con el espíritu. El espíritu prevalece sobre nuestra alma. Entonces, cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, que tienes tu espíritu activado, en caso que estés en tu alma sin ánimo, ansioso, asustada, podemos obtener vigor del espíritu para seguir adelante. ¿Cómo? Invitando al espíritu, declarando la palabra, creyendo la verdad. El mismo Jesús dijo que la carne es débil, pero el espíritu siempre está dispuesto. En pocas palabras, ¿qué fue lo que hizo la pastora Dodie? Ella confrontó la mentira aparente con la verdad eterna. Ella dijo, esto que yo veo, esto que dicen los médicos, esto que yo puedo ver en mi cuerpo, es una realidad, no lo estoy negando, pero hay una realidad más alta que esta. Esta es temporal, yo tengo una realidad que es eterna. Esa eternidad está en la palabra de Dios. Yo voy a repetir, declarar, proclamar, anunciar, decretar, como quieras decirlo, la palabra de Dios la voy a creer, la voy a repetir hasta que se haga un rema en mi vida, hasta que sea parte de mi vida. Y esa palabra, en el caso particular de ella y muchos otros casos, básicamente le permite estar viva todavía no sé cuánto, 41 años después, 40 años después de esa situación. En Hebreos 4:12, la Biblia dice algo interesante, dice que la palabra de Dios es viva o está viva y es eficaz. A veces uno dice que un libro, la letra muerta, se refiere a la letra como texto, pero la palabra de Dios no está muerta, está viva. De hecho, la palabra dice que Jesucristo es la palabra, Él es el verbo.
Entonces, hay algo espiritual, sobrenatural. La Biblia es un libro, como ya hemos hablado en otros programas, completamente sobrenatural. No se puede comparar con ningún otro libro de ninguna otra religión, ningún otro libro de los llamados libros sagrados. Porque la palabra está viva, tiene la capacidad de generar, tiene la capacidad, dice acá, de ser eficaz. Y luego añade algo interesante, dice, no solamente dice que es viva y eficaz, sino que es más cortante, que corta más que toda espada de dos filos. Y dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Realmente se refiere a separar el alma y el espíritu. Como les dije antes, el espíritu prevalece sobre el alma. Cuando Adán y Eva desobedecieron, Dios les había dicho, si comieres de este fruto, ciertamente moriréis. Y tú y yo sabemos que después que ellos comieron del fruto, vivieron por muchos años más, tuvieron hijos, etcétera. Pero murieron espiritualmente. El espíritu se les apagó, se desconectaron. Por eso necesitamos a Jesús, que vino hace 2000 años, el segundo, el postrer, el último Adán, que nos reconectó con el Señor, que nos reconcilió con Dios. Cuando tú te reconcilias con Dios, se activa tu espíritu nuevamente. Y entonces tu espíritu prevalece sobre tu alma y sobre tu cuerpo y puedes declarar, tienes una relación con Dios. Por eso hablamos que el cristianismo, que es el esfuerzo de Dios para enviar para el sacrificio de Dios por la humanidad, que es enviar a Cristo, nos conecta en una relación con Dios, porque a través del Espíritu Santo tenemos una relación. Mientras que cuando vamos a las religiones, es un espíritu apagado, donde el alma, las emociones, los pensamientos y la voluntad tratan de alcanzar a Dios. Entonces, las religiones son el fruto del alma sin el espíritu. Un espíritu apagado, el alma que intuye algo más grande, que ve la naturaleza, que escucha la música y dice, tiene que haber algo mayor, tiene que haber una mayor fuerza, una mayor vida, empieza a buscar y a inventarse religiones. Empiezan a buscar lo que le haga sentido, pero nunca está en perfecta comunión, se enfoca más en las obras, en cómo comportarse, en la moral, que en la relación íntima con Dios. Pero Jesús dice que amemos al Padre con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza y con todo nuestro corazón, que lo amemos a Dios con todo nuestro ser y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Él no está hablando de una religión, está hablando de una relación, pero tú no puedes amar al Padre si no estás reconciliado con Él. ¿Y cómo te reconcilias con Él? A través del Espíritu, a través de Jesucristo. ¿Y qué pasa con esa reconciliación? Tienes una conexión nuevamente, vuelves a vivir. Y es cuando tienes una conexión con Él que se hace a nivel del espíritu. Entonces, cuando la Biblia dice que en la palabra de Dios, una vez que la conoces a través de Cristo, parte el alma y el espíritu, lo que quiere decir es que separa tus emociones, tus sentimientos, lo que tú percibes, lo que tú vives. Hay personas que viven en una, ¿cómo se dice? En un sub y baja, en una montaña rusa de emociones, ¿verdad? Vemos la televisión, una buena noticia, nos alegramos, nos cuentan algo malo, nos entristecemos, algo triste, algo alegre, algo desagradable, algo sangriento, algo cruel, y tenemos una mezcla de emociones y vivimos en esa montaña rusa, pero Dios dice, no, 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 tú no estás llamado para ser guiado por el alma. Los hijos de Dios tenemos que ser guiados por el espíritu. El espíritu prevalece sobre el alma, así como tu alma, cuando estás emocionada, cuando estás contento, tu cuerpo responde. Cuando tu espíritu está conectado con Dios, tu alma también responde. Y de eso es lo que está procurando decir. Entonces yo separo la verdad del espíritu de lo que siente el alma. Los hijos de Dios estamos llamados a caminar en un mundo invisible. Por eso Jesús dice, venga tu reino, porque hay dos reinos. Hay un reino en la tierra, un reino natural, que la Biblia dice que está guiado por Satanás, y tenemos un reino, el reino de los cielos, que es el reino de la salvación, el reino de la libertad. En esos dos reinos, esos reinos son espirituales, y ese reino de Dios espiritual es eterno, es invisible, pero es más real que lo que vemos. Las cosas que vemos, esta pared que está detrás de mí, este cuadro, no va a estar aquí dentro de 100 años. Yo no voy a estar aquí, mi cuerpo no va a estar aquí dentro de 50, 100 años. Pero mi alma sí va a estar viva, porque el mundo espiritual es eterno. Entonces tenemos que aprender a vivir aquí en la tierra para tener una buena vida, una vida plena espiritual, una relación íntima con Dios, para poder volver a la gloria que tenía Adán y Eva, que hablaban con Dios, con el Espíritu, con Dios cara a cara. Tenemos que reconectarnos a través de la palabra de Dios. Tenemos que vivir en la palabra de Dios. No podemos dejarnos guiar siempre por nuestras emociones, por nuestros sentidos, por nuestra carne, por lo que se nos antoja, sino debemos aprender a vivir por lo que dice Dios. Vemos las circunstancias, pero
creemos lo que dice Dios. Eso fue lo que hizo la pastora Dodi. Ella confrontó la verdad aparente de una enfermedad, un cuerpo con cáncer, con la verdad divina que es superior, y empezó a declararla hasta que esa alma y ese cuerpo, esa boca, el propio ser, empezaron a creer lo que ella estaba diciendo, empezaron a obedecer a la palabra de Dios. Después de todo, orar es ponernos de acuerdo con Dios. Esa misma cita dice que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y al final dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, la Biblia también dice en Jeremías que el corazón es engañoso. Es bueno el corazón, es bueno tener sentimientos, es hermoso enamorarse, amar, etcétera. Pero cuando el corazón es el que guía tu vida, al estilo Hollywood, de lo que sientes, de lo que te provoca, tu vida va al caos. Porque el corazón nos engaña, las emociones nos mienten, nos dejan llevar por lo que nos conviene, por lo que nos provoca, por lo que nos conviene en el sentido de lo que creemos que nos conviene, pero que probablemente no nos convenga. En cambio, la vida en el espíritu es la vida de verdadera libertad. De hecho, en Efesios 6:14, Pablo está hablando de cómo prepararnos para la guerra espiritual que vivimos todos los días. Y la primera arma que dice es que nos ciñamos los lomos con la verdad. Está hablando de un uniforme, ¿verdad? De una armadura, llama él, la armadura de Dios para defendernos de los ataques del enemigo. Y la primera arma que nombra es que nos ciñamos los lomos con la verdad. Pero es interesante porque no se refiere, la traducción no se refiere a los lomos acá arriba, se refiere al vientre del hombre. Está hablando de los lomos como el poder generador masculino, por ejemplo. Dice la Biblia, cuando llegaron a Egipto, llegó José y 70 personas que salieron de los lomos de José. O cuando Isaac salió de los lomos de Abraham, está hablando cuando fue generado, cuando fue engendrado. Mis hijos, mis nietos salieron de mis lomos. Yo salí de los lomos de mi padre, pero no de los lomos en la espalda, sino en sus lomos genitales. Y está diciendo, cíñense, ¿verdad? Los lomos con la verdad. O sea, que el poder generador de tu vida, que el poder creador de tu vida sea la verdad. Tú debes engendrar verdad, tú debes generar verdad, tú debes hablar verdad, no mentira. La mentira no honra a Dios, la mentira ofende a Dios. Dios es verdad, Jesús es verdad. Y de hecho, la última arma que nos da nos dice que es la espada del Espíritu, que nuevamente es la palabra de Dios. Entonces hay una conexión muy poderosa, o hay es como abrir camino. Uno va en el monte y va, ¿verdad? Los que les gusta el campo, y a mí me gustaba mucho subir a la montaña del Ávila, me gusta mucho subir por caminos nuevos. Y uno tiene que, si tienes un machete, es quitando el camino, abriendo brecha, dicen en Venezuela, decimos en Venezuela. Un poco en tu vida, declarar la verdad, es ir abriendo camino, es ir abriendo espacio, generando libertad, generando transformación. De hecho, David conocía este secreto. David, en plena dificultades, tantas cosas que le pasó huyendo de Saúl, siendo perseguido, con su vida amenazada, su alma se asustaba a veces, como le pasaría a cualquiera. Y lo vemos en muchos salmos, como él estaba realmente clamando a Dios en desesperación. Pero hay salmos como el Salmo 103, donde dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él está diciéndole, desde el espíritu al alma y el cuerpo, ¿saben qué? Independientemente de que parece que estamos perdidos, de que me va a matar Saúl, yo fui ungido para ser rey. Entonces yo voy a vivir. Así que yo no sé cómo va a pasar esto, pero tu alma bendices a Jehová. Entonces el espíritu toma autoridad sobre nosotros. Es muy triste ver tantos cristianos que tienen al espíritu despierto, pero seamos guiados por las emociones. Es como que el cuerpo fuera el que nos guía nuestras emociones. El cuerpo no puede guiar al alma, el alma debe guiar al cuerpo y el espíritu debe ser el que guía el alma porque es superior. No debemos invertir la jerarquía. En Salmo 86:4, David dice, Señor, a ti levanto mi alma. O sea, mi alma, mis emociones, mis pensamientos, mi voluntad, la levanto al nivel del espiritual. Porque la batalla es en lo espiritual. Yo necesito someter lo natural a lo espiritual. Ahora, la pregunta es, ¿cómo activo esa palabra? ¿Cómo yo puedo hacer? ¿Cómo yo puedo empezar a transformar mi mente, mi vida, mi ser, mi realidad en lo que realmente es eterno e importante? Y cómo me voy quitando la mentira, los paradigmas,
errados, las mentiras que me he creído sobre mí mismo, sobre los demás, sobre Dios, sobre el pecado, etcétera. Bueno, en Juan 8 vemos que Jesús se le presenta a los judíos y les que habían creído en él, eran judíos que ya eran creyentes, y le dice lo siguiente, le dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, si vosotros permaneciereis en mi palabra, se mantienen allí, no solamente que crean una vez, ni cuando vieron este programa, ni cuando fuiste al servicio el domingo, sino tú permaneces en la palabra, tú meditas en ella, tú la vas creyendo, seréis verdaderamente mis discípulos, dice él, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, Dios nos trae libertad cuando creemos en la palabra. La manera de vivir en verdadera libertad es cuando tú caminas, permaneces en Dios, en su palabra. Cuando su palabra permanece en ti, tú permaneces en él, te vuelves en su discípulo, tu mente es renovada. Más adelante Jesús dice que Satanás es el padre de toda mentira y luego agrega y dice, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Entonces la invitación es para que sí le creamos a Dios, que cada día le creas menos al diablo, porque todos le creemos mentiras al diablo. Cada día le creamos menos y le creamos más la verdad a Dios. ¿Cómo se hace eso? Permaneciendo en mi palabra, dice Jesús. Pero ¿cómo permanecemos en su palabra? Estudiándola, escuchándola, meditándola, switchando. Es un cambio mental. En vez de ver ciertos programas, pones otros programas. En vez de tener una radio con malas noticias, pon las buenas noticias, que es el Evangelio. En vez de hablar chisme, habla palabra. Transforma el ambiente donde vas. Tú tienes que tener un acto de disciplina, si eres creyente, para darle cada vez más espacio al espíritu para que eso domine sobre el alma. Así vas a evitarte los desalientos. Un cristiano en victoria es un cristiano que está optimista, que está en victoria, que está con gozo, que está con amor, que tiene paz en las dificultades y cuando las cosas van bien. Cuando las cosas van bien, cuando las cosas van mal. Cuando está sano y cuando está enfermo. Es una vida que es la verdad, que no depende de las circunstancias. En Juan 15:7 Jesús dice una promesa todavía más profunda, muy relacionada con esta. Jesús dice, si permanecéis en mí, o sea, conectados a Él, como a través del Espíritu, ¿verdad? Y mis palabras permanecen en vosotros, o sea, si lo que yo enseño está en sus corazones, vive, está en sus bocas, en su mente. Miren la promesa que nos da, dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Dice, wow, todo, claro. Dios te puede ofrecer todo porque tú le vas a pedir de acuerdo a su voluntad. ¿Por qué? Porque estás conectado con Él y estás de acuerdo a su palabra. Entonces, Dios no tiene problemas en darte nada que es bueno para ti o bueno para otros, o que es santo, o que es su voluntad. ¿Cómo va a tener el Padre limitaciones para hacer su voluntad si es lo que Él quiere hacer? Entonces, básicamente, cuando tú le pides a Dios que haga lo que ya Él quiere hacer, Él promete que lo va a hacer. Pero ¿cuál es la clave? Tú tienes que ser renovado en tu mente, renovada en tu mente. ¿Cómo? Permaneciendo en Él y que su palabra permanezca en ti. Vemos en la Biblia ejemplos como, por ejemplo, Abraham, como esperó por Sara. Moisés estuvo 40 años en el desierto y dice que se sostuvo como si estuviera viendo al invisible. Daniel prefirió las cuevas con leones que desobedecer, que darle gloria a otro Dios. Sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego prefirieron ser arrojados a un foso de fuego hirviendo antes de doblegarse también ante el rey. José prefirió ser esclavo y ser apresado. David fue a batallar contra Goliat. Pedro saltó sobre las olas del mar en plena tormenta. Y Jesús fue a una cruz, endureció su rostro y fue hacia la cruz. Toda esa gente, ¿por qué hizo eso? Por la verdad. Ninguna de las cosas que te acabo de decir, te las repito, Abraham esperando por Sara, una anciana estéril. Moisés en el desierto 40 años esperando ser el libertador de la nación. Daniel que se ha arrojado en una cueva con leones. Sadrach, Mesach y Abednego arrojados a un fuego encendido como el rey estaba enojado, pidió que lo calentaran 7 veces más. José que estuvo esclavo y preso. David, un jovencito contra un gigante. Pedro en una tormenta nocturna saltar al agua para caminar en ella. Todos esos casos, ninguno de esos casos tiene sentido natural. Ninguno de esos casos hubieran sido guiados por los sentidos. Si Pedro le pregunta a sus compañeros, ¿qué opinan, muchachos? ¿Debería saltar? A los otros 11 le hubieran dicho, tú estás loco, porque estaban guiados por sus emociones en ese momento. Pero él en ese instante, cuando vio a Jesús y se enfocó en Jesús, él se conectó en el espiritual y lo natural quedó por debajo. Y mientras que él estuvo viendo
a Jesús, él logró caminar sobre las aguas. Entonces esto nos indica que es una verdadera realidad, que esa realidad espiritual está por encima de lo natural, así como la pastora Dodi declarando la verdad, su cuerpo que estaba desahuciado fue completamente restaurado. Vemos que Pedro, al estar conectado completamente en el espíritu con Jesucristo, que es la palabra, salta de un bote y donde debería hundirse, él viola todas las normas, todas las reglas de la física natural y camina sobre el agua hasta que empieza a distraerse por las olas y es cuando comienza a hundirse. Pero mientras que estuvo enfocado en lo espiritual, conectado directamente con Jesús, él pudo caminar sobre las aguas. De hecho, Abraham tuvo a Isaac porque Dios le cumplió lo que le había prometido. Tenía casi 100 años, ¿verdad? La mujer estaba estéril, anciana, pues le dio al hijo. Y fue tanta la fe de Abraham que después Dios le pidió que lo sacrificara y estaba dispuesto a sacrificar al hijo de la promesa, porque él decía, yo lo sacrifico, pero él me lo resucita. Así era su fe, contra toda la realidad. Moisés al final guió al pueblo de Israel, fue contra Faraón, guió las plagas, guió la aplicación de las plagas de Egipto, fue el instrumento para aplicar las plagas de Egipto y para guiar al pueblo de Israel durante 40 años en el desierto, porque Dios se lo prometió. Daniel pasó la noche entera con los leones que estaban hambrientos, tan hambrientos que cuando sacaron a Daniel, arrojaron a otros y antes de que cayeran al piso estaban siendo devorados por los leones. O sea, no es que los leones cuando estaba Daniel se quedaron dormidos un rato y no tenían hambre. Daniel pasó la noche entera y cuando Daniel los saca y el rey manda a arrojar a los que acusaron a Daniel, dice que aún sus cuerpos no habían tocado el piso cuando ya los leones lo estaban devorando. La Biblia dice también que este rey, en otro caso con los tres amigos que mencioné, quitó la piedra y vio que habían 4 hombres caminando en el fuego. Y estos salieron ni siquiera tenían olor a humo. El cuarto hombre obviamente era Jesucristo que estaba caminando con ellos. Eso no es natural, caminar en el fuego o pasar una noche con los leones y no morir. Salir del fuego, estar entre llamas y salir del fuego y que ni siquiera vuelas a quemado. José salir de una cárcel después de haber sido esclavo y acusado injustamente de estar preso por varios años, para luego salir a gobernar y ser básicamente el emperador de la mano derecha de Faraón en Egipto. David, un muchachito, pelear contra un gigante, pero que él dice que es un incircunciso porque está retando a las huestes del Señor y venir a vencerlo. Y como ya dije, Pedro caminar sobre las aguas. Y si eso fuera poco, Jesús, que endureció su rostro y también hizo algo completamente sobrenatural, aguantar tanto dolor, pues esa fe, esa realidad de la que nos habla se manifestó cuando 3 días después, cuando llegamos a una tumba vacía, resucitó, venció a la muerte, ya había vencido la carne, había vencido al mundo, había vencido a Satanás y ahora vencía al último enemigo, a la muerte. La palabra está viva, la palabra es real. Tú tienes que permanecer en ella y que ella permanezca en ti para que tu vida refleje lo que Dios quiere hacer en ella. Dios no puede bendecir tu vida si tus paradigmas siguen siendo anticuados. Dios no puede sanarte si tú crees que no puedes hacerlo. Dios no puede bendecirte si tú crees que la pobreza es lo que tú te mereces. Tú tienes que renovar tu mente a través de declarar, a través de creer la palabra. No estoy hablando de declaración positiva. No estoy hablando de decir, bueno, al buen tiempo, al mal tiempo, buena cara. Aquí vamos saliendo adelante, como vaya viniendo, vamos viniendo. Nosotros lo que venga, nosotros siempre para adelante, para atrás y para coger impulso. Todo eso está bien, eso es bueno ser optimista. Pero no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de declarar la palabra de Dios, ponerte de acuerdo con Dios, decir, creer, hablar lo que Dios dice, lo que Dios cree, lo que Dios habla. Entonces se trata de ponernos de acuerdo con Dios. ¿Por qué es tan importante esto? Mira, yo me siento muy cómodo acá porque hay piso. Quizás si estuviera en un avión en turbulencia en este momento, estuviera predicando un poco inquieto, o si estuviera en un bote en una tormenta. Me siento seguro acá, pero ningún lugar es seguro. Solamente porque puede haber un terremoto, se me puede caer el techo, pero la Biblia dice que pasarán los cielos y la tierra, pero la palabra de Dios no pasará. Lo único realmente sólido en el universo es la palabra de Dios. No hay un refugio, no hay un búnker, no hay un castillo, no hay nada donde tú puedas estar completamente garantizada tu protección absoluta, solamente en un lugar, en la palabra. Por eso hay que vivir en la palabra, no solamente creyendo en la palabra, sino es como que caminaras, te pararas sobre la palabra. Entonces,
¿Qué es lo que yo quiero hacer contigo hoy? Quiero ayudarte en este proceso. Yo me tomé el trabajo de buscar unos cuantos versos y quiero compartirte para que las oigas con calma y que escojas una declaración que dependiendo de lo que tú estés ahorita pasando, puedas usarla. Acuérdate que es la espada del espíritu que va a cortar, va a separar tus emociones de tu espíritu. Si tú ya has invitado a Cristo a tu corazón, tú tienes autoridad de hijo. Como la semana pasada puedes ver el programa que hablamos de los derechos que tenemos los hijos. Tenemos acceso al Padre y podemos estar de acuerdo con Él y podemos declarar las palabras que Él dice y hacerlas realidad en nuestras vidas. Pero quizás tú estás empezando a estudiar la palabra, no conozcas mucho la Biblia. Yo quiero hablar de varias áreas y darte algunas citas que tú puedes repetir para usarlas como un arma. Tu espada para batallar es la palabra de Dios. Entonces tú, cada vez que tengas, cuando conoces mucho la palabra, cada vez que tienes una circunstancia adversa, cada vez que tienes algo que no está reflejando lo que Dios dice que debería estar pasando, tú tienes el poder en tu boca de declarar la palabra de Dios de acuerdo con Dios. Tú declaras una palabra que se contrapone a lo que tú no quieres ver en tu vida. No es magia, no es hechicería, no es declaración positiva, como dije antes, no es nueva era, es ponerte de acuerdo con Dios. Si Dios te dice, yo soy tu pastor, nada te va a faltar, y a ti algo te está faltando, tú tienes el derecho como hijo de declarar, Señor, tú dijiste que nada me faltará. Yo declaro y creo y repito, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me confortará. Y así sigues, porque esa es la verdad, independientemente de lo que vean tus ojos. Eso no significa que no vayas a buscar trabajo, que no te esfuerces, pero tu convicción está en la verdad. Por ejemplo, Salmo 139:13 dice que Dios formó tus entrañas y que Él te hizo en el vientre de tu madre. Entonces, si a ti te han dicho que tú eres un accidente, que tú no fuiste deseado, dice un momentito, no sé qué pasó con mis padres, pero si Dios me permitió la vida, Él me creó, dice, otro dice, tú me formaste, Señor, en mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, yo soy especial, yo soy pensado, yo soy diseñado por mi creador, yo fui creado por Dios. Dios es el que sopla aliento de vida. ¿Cuántas personas anhelan tener hijos y no pueden tenerlo? ¿Cuántas personas andan adoptando a otros niños porque no logran tener el propio? Entonces, si tú naciste, es porque Dios sopló ese aliento de vida en ti. Tú no eres un accidente. No importa lo que diga todo el mundo, lo que importa es lo que dice Dios. Incluso si tus padres no querían tenerte, pero Dios te hizo venir, es por la voluntad de Dios que es superior a la de tus padres. Entonces tú puedes estar enojado con tus padres si quieres, o puedes sentirte triste, pero entiende que hay uno mayor que ellos, que te dio vida, porque te quería traer, que te soñó, que te diseñó. De hecho, Isaías 43:7 dice esto, dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Imagínate lo que te estoy diciendo. Tú fuiste creado para que Dios, o creada, para que Dios sea glorificado. Tú fuiste creada para que la gente te vea y crea en Dios. Dios dice, yo te formé y te hice, Dios te pensó, tú fuiste un pensamiento en la mente de Dios antes de nacer. A lo mejor no te gusta el color de tu piel o tu nariz o el tamaño de tus manos, como yo que tengo las manos grandes, pero así me creó Dios. Yo sé que Él me diseñó, Él me pensó con un plan. De hecho, el Salmo 138 dice, Jehová cumplirá su propósito, su plan en mí. Entonces tú puedes decirle, Señor, gracias, porque yo fui creado con un plan. Tú me creaste con un propósito. Yo fui creado para que tú seas glorificado. Ayúdame a glorificarte con mi vida. Y tú dices, no, pero bueno, es que a mí me faltan cosas. Yo realmente quería hacer tal cosa, pero no lo logro. Bueno, el Salmo 139:16 dice, mi embrión, o sea, tu embrión, vieron sus ojos. Los ojos de Dios vieron tu embrión. Y luego añade David, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ninguna de ellas. A ti no te falta nada para lograr tu propósito. Si te están faltando cosas, tú dices, no es que no tengo estas habilidades, a lo mejor estás buscando el propósito de alguien más. Pero si tú buscas dentro de ti y pides guía al Espíritu Santo y descubres cuál es tu propósito, te vas a dar cuenta que Dios te planeó, te diseñó para su gloria y puso un propósito en tu corazón y te capacitó y puso en ti todo lo necesario que luego sería formado sin faltar ninguna de estas cosas. Entonces tú puedes decirle de Dios, aunque la gente diga lo que digan de ti, tú puedes decir, yo estoy completo. Dios me formó completo. A mí no me falta nada en el espíritu, en el cuerpo.
Otra cosa que puedo decir, yo soy perdonada, yo soy perdonado, no importa los errores que cometí, yo soy perdonado, porque la Biblia dice en Colosenses 2:13, y a vosotros, a ti y a mí, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Y luego agrega algo hermoso, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Había un acta que te acusaba a ti, me acusaba a mí. ¿Qué es esa acta? Todos los pecados. Y que hacía el diablo acusarnos a nosotros. Y Dios dice, no te preocupes. Cuando tú vienes a Cristo, Él agarra esa acta, la aplasta, la puso sobre la cruz y la clavó sobre su cuerpo. Ya fue pagada. Entonces tú eres perdonada, eres perdonado. Perdónate a ti mismo. Y pide perdón a Dios, pídele perdón a la gente si tienes que pedirlo, pon tus cosas en orden. Pero no importa lo que hiciste en el pasado, Dios te perdona completamente. Él dice que Él oculta, Él entierra, Él sepulta todos tus pecados en el fondo del mar. Entonces, tú eres perdonada, eres perdonada. No permites que el diablo te esté toda la vida haciendo sentir culpable. Cuando ya Dios, si lo hiciste, si le pediste perdón, ya Él te perdonó. Entonces tú puedes creer y declarar esta palabra, soy perdonada. Él clavó sobre su cuerpo el acta que me acusaba. Los decretos que estaban en mi contra ya se fueron borrados, ya no tienen derecho legal, ya yo soy libre. Tú dices, bueno, pero tengo muchas dificultades. Segundo Timoteo dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, de dominio, de control. Tú dices, Señor, yo no tengo temor, yo voy a salir adelante, esto es temporal. Son palabras que tú puedes quedarte porque te pones de acuerdo con Dios. No es una herejía ni una blasfemia. Una blasfemia y una herejía es no decirla, decir lo contrario. La Biblia dice, por ejemplo, en Mateo 12:15, que a Jesús le seguía mucha gente y los sanaba a todos. Tú puedes decirle, Señor, yo te sigo a ti, así que tú me sanas. Tú tienes una enfermedad y dices, como decía la pastora Dodi, dice, Señor, yo no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas de mi Dios. Yo sigo a Jesús y Él me sana. Y Isaías 53:5 dice que por las llagas de Cristo fuimos nosotros curados. Y digo, Señor, ya tú fuiste a esa cruz, ya tú pagaste el precio. Yo no voy a volverme a enfermar por lo que ya tú sufriste. Yo yo recibo esa sanidad. Y no siempre pasa porque nuestra fe, nuestro intelecto, nuestra alma se interpone y es un proceso de repetir, de declarar, hasta que cada vez vaya menguando nuestra alma, nuestros sentidos, nuestro intelecto, nuestra racionalización y demos más espacio al espíritu, a la verdad, a lo indestructible. Tú dices, me siento asustada, me siento asustado, tengo miedo. Hay decenas de salmos de protección. El Salmo 18:2 dice, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, eres mi escudo y la fuerza de mi salvación. Tú puedes decirle, Señor, tú eres mi escudo, tú eres la fuerza de mi salvación, tú eres mi refugio, mi fortaleza. Yo habito el abrigo del Altísimo. Tienes que tener en tu mano como cristiana, como cristiano, una artillería que es la palabra de Dios. Juan dijo, el que elijo libertar será verdaderamente libre. Tú puedes decir, Señor, soy libre de ataduras, soy libre de adicciones, soy libre de toda opresión y limitaciones. El diablo no me va a retener lo que tú me libraste. Tú me dijiste que yo soy verdaderamente libre si tú me libertas. Entonces yo recibo esa sanidad. Tú me proteges, tú me sacas adelante, tú me has dado espíritu, no me has dado espíritu de cobardía, me has dado espíritu de coraje, de valor, de amor. Yo voy a salir adelante. Entonces, a partir de la confianza en Dios, también empieza a crecer la confianza en ti mismo, porque Dios vive dentro de ti. Y tienes dificultades económicas, pero dice, bueno, Filipenses 4:19 dice, Padre, que tú suplirás todo lo que me hace falta, según tus riquezas en gloria, no según mis riquezas, no según mi mente escasa, según tus riquezas en la gloria, tú suplirás todas mis necesidades. Oh Señor, pero tengo cierta ansiedad, ando un poco angustiado, pero te acuerdas en Juan 14:27 que dice, Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz. Oh, Dios, Señor, puedo recibir tu paz. Yo tengo tu paz. No es una paz, es una paz que tú me diste, no depende, y tú mismo dices que no depende, no es como la que da el mundo. La paz del mundo es que depende de tu cuenta bancaria, de tu salud, de tus relaciones, de cómo te sientes, de cómo te ven, cuántos likes tienes en Facebook. Pero no, la paz de Dios no depende de esa circunstancia, depende del amor del que te creó, depende del que murió por ti. A mí me encanta cuando Jesús anuncia que Él es el Mesías. ¿Qué pasó? Lo que ya sabía. Se llenaron de ira contra Él, lo agarraron, lo apresaron. Y dice en Lucas 4:28 que se llenaron de ira. Y más adelante dice, y levantándose, lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad para despeñarlo.
Jesucristo acaba de decir, ¿verdad? ¿Saben qué? La profecía de Isaías sobre un Mesías hoy se cumple delante de ustedes. Y la gente dice, ¿qué? ¿Quién te crees tú? Tú eres un carpintero, ¿quién te crees? Y empiezan a enojarse contra él. Lo sacan y él parece una víctima, ¿verdad? Lo llevan un montón de hombres de la sinagoga, lo están jalando, empujando y lo suben a la cumbre que acabo de leer para despeñarlo. Y el siguiente verso es bien interesante. El siguiente verso dice, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. O sea, era imposible que lo destruyeran porque él tenía un plan. En el mundo natural parecía una víctima, en la cruz parecía una víctima, pero no, no estaba siendo una víctima. Él puso su vida, dice la palabra, para volver a tomarla. Nosotros nos hemos acostumbrado a las luces y hacemos caso a lo que hace más ruido, a lo que es más llamativo, pero Dios es silencioso. Dios cumple silenciosamente, pero a través de su palabra. Su palabra es verdad. Jesús en esa cruz parecía que era una víctima. Murió bajo burla, bajo insultos, pero estaba venciendo a Satanás y 3 días después venció a la muerte. Dios es real, su palabra es real. Empieza a hablar la palabra de Dios. Ponte de acuerdo con Dios. Este fue Eduardo Villegas y hasta la próxima semana.